Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Ya estamos en la segunda carta. Hace 8 días empezamos la segunda carta y dijimos o recordamos que la serie sigue, es decir, esta carta nos sigue hablando de santidad. Hace 8 días vimos los primeros 4 versículos. Hoy vamos a ver los versículos desde el 5 hasta el 10 de la segunda carta, primer capítulo. Está conectado con lo que vimos hace 8 días. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice: y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicios sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Es un pasaje que está muy conectado con lo que vimos que era el centro de esta carta, que es que Pablo va a corregir algunos asuntos, especialmente un asunto muy particular que es el regreso de Cristo. Y yo creo que esta es una de las preguntas que más nos debemos hacer, pero que debemos responder correctamente a la luz de la palabra. Ya en la primera carta hablamos de esto, de hecho vimos que en la primera carta todos y cada uno de los capítulos de esa carta terminaban hablando del regreso de Cristo, pero parece ser que esto confundió a los cristianos. Y va a haber mucho más acerca de aclarar cómo es la segunda venida de Cristo, pero aquí Pablo nos va a hablar de un tema muy interesante, va a conectar la realidad del sufrimiento de los hijos de Dios, y no solo de los hijos de Dios, todo el mundo sufre en esta tierra, pero precisamente, particularmente el sufrimiento de los hijos de Dios, con un aspecto muy importante, la justicia. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza Justicia en la Santidad. Esa palabra justicia es la que reina en ese pasaje. Ese pasaje está repleto de palabras que hablan sobre la justicia, sobre ser justo, sobre el juicio, sobre venganza, sobre pago, retribución. El pasaje está impregnado de esta realidad. Y creo que es una de las cosas o de las preguntas más honestas que uno se puede hacer, y no está mal preguntar esto porque de hecho la Biblia lo responde de una manera muy clara, muy directa y muy particular. Es decir, ¿alguna vez te has preguntado esto de verdad? ¿Por qué tanta injusticia en este mundo? ¿Y por qué los hijos de Dios todavía sufrimos y a veces sufrimos injusticias de los demás? Mis hermanos, en esta introducción me quiero demorar un poco, pero no lo quiero hacer con mis palabras, sino que quiero que veamos algunos versículos muy particulares que quiero que centren esta enseñanza y que pongan la base en esta introducción para lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 puntos, pero no sin antes ver unos versículos que quiero que pensemos en ellos. Romanos capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Es decir, nunca tomemos la justicia en nuestras propias manos. Y no es fácil. Pero ¿qué dice? Dejen que se encargue la justa ira de Dios. La ira de Dios no es mala, la ira de Dios es justa. Miren, mis hermanos, cuando tú y yo tomamos la justicia en nuestras manos, voy a decirlo de esta manera, ¿no? En estos días hablábamos un poco sobre eso, pero qué fácil es que se nos vaya la mano. O que a lo mejor no hagamos las cosas correctas. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Miren, mis hermanos, Dios en un momento, que eso es uno de los puntos que vamos a ver en esta enseñanza, pero en su momento Dios le va a pagar a cada quien lo que justamente se merece. Y nuevamente, sé que no es fácil. Ahora, o por supuesto, aquí es donde una vez más, como siempre, toda enseñanza es tanto para ustedes como para mí. Y yo sé que no es fácil. Muchas veces vivimos situaciones en esta vida que no son fáciles. Los tesalonicenses las estaban viviendo. En la primera carta Pablo les habló de eso. Les envía una segunda carta. Él sabía que estaban viviendo circunstancias difíciles. Miren, mis hermanos, es una realidad. Es donde se cae ese famoso pero falsísimo y terrible evangelio de la prosperidad, que cree en el Señor y todo va a estar bien. Eso es mentira, es el engaño más grande. Y perdón, mis hermanos, pero hay que ser demasiado ingenuo para uno creer eso.
Aunque lo digo de manera personal, en su momento yo lo creí, pero no, la vida cristiana no es que todo va a estar bien, la vida cristiana es que aunque en este mundo hay dificultades, problemas, dolor, sufrimiento, injusticia, no podemos tapar el sol con un dedo, pero el Evangelio nos dice, Dios se va a encargar en su momento de esto, no lo hagamos nosotros, la Biblia lo dice. Pablo está citando el Antiguo Testamento y está diciendo, y esto sigue siendo real aún en el Nuevo Testamento. Dios dice, yo tomaré venganza. Él es el único que es capaz de tener una ira santa, justa y perfecta. Él es el único que es capaz de no excederse. Él es el único que es capaz de saber cómo son las cosas verdaderamente. Él es el único que no se le va la mano. Como diría el autor de los Proverbios, algo muy interesante, capítulo 21, versículo 2. Y esto es muy, muy importante. La gente puede considerarse en lo correcto, aunque el idioma original dice, la gente se puede considerar buena o justa o recta, como dice aquí, según su propia opinión, aunque el idioma original dice algo más interesante, según sus propios ojos. A los ojos de uno mismo uno es bueno. ¿Cuántas personas creen que somos buenos? ¿O cuántas veces uno mismo cree que es bueno? Es más, vamos a decirlo de esta manera, ¿cuántas veces uno mismo ni se da cuenta de sus errores? De pronto tiene alguien más que hacérselos ver, o después de que, como dice uno vulgarmente, metió la pata y dice, ay, qué embarrada lo que yo hice. Pero solo con hacer, ay, ya, no. Hasta a veces, perdón la expresión nuevamente tan vulgar, pero esa metida de pata trae consecuencias, ofende a otra persona o hasta daña a otra persona. Mis hermanos, y uno pensar que es bueno, que es justo, uno muchas veces se cree, ¿cierto? Y miren, cuando uno mira a los demás y ve los errores de los demás, qué fácil es ver el error de otro, qué fácil es ver la paja en el ojo del otro hermano cuando uno a veces tiene una viga. Por eso la Biblia dice, miren mis hermanos, es más, conectado, ahorita la hermana Paula lo decía en la introducción en la oración, muchas veces nos encanta juzgar, muchas veces nos encanta criticar, condenar. Es que yo vi, es que sí, mis hermanos, pero no conocemos el corazón. Pero el Señor examina el corazón, que el idioma original literalmente dice, pero el Señor pesa o pone en balanza. Miren mis hermanos, puede ser que a veces nosotros veamos cosas y las juzgamos y las estemos juzgando mal. O puede ser que a veces veamos cosas o en nosotros mismos y todo está bien y estemos actuando mal. ¿Quién es el único que puede conocer realmente el corazón, cada intención? ¿Alguna vez has hecho algo sin intención? ¿O alguna vez hemos hecho cosas hasta con intención y hemos tenido que arrepentirnos? El punto es este, solo Dios conoce cada situación. Qué fácil es a veces criticar a una persona porque estamos viendo algo quizá que no nos cuadra, que no nos gusta. ¿Sabemos tú y yo por qué está pasando eso? No estoy justificando nada. Recordemos, esto no se trata de justificar ningún error, pero conocemos tú y yo todos los detalles, toda la situación con pelos y señales. ¿Quién es el único que sabe todo, absolutamente todo lo que está pasando con esa persona, con esa situación? Dios. Mis hermanos, la Biblia nos enseña eso. Qué fácil para nosotros es a veces adelantarnos, juzgar a los demás. Qué fácil a veces es juzgarnos a nosotros mismos. También pasa. Pero mis hermanos, que sea Dios quien juzgue. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 4? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Miren, mis hermanos, no se trata de justificar ninguna mala acción, pero aquí en el contexto está hablando de eso. Hay circunstancias muy particulares en las que uno puede hacer un juicio, pero tiene que cerciorarse que sea un juicio muy justo, siempre y cuando Dios nos haya llamado a eso. Pero miren mis hermanos, si Dios no nos ha llamado a juzgar, si no somos jueces, y yo creo que ninguno de nosotros lo es, a lo que me refiero es, ¿por qué lo pongo? Porque puede haber un juez de la justicia ya en un estrado hablando en la justicia humana, Dios ha puesto a esas personas. Puede haber circunstancias en las que uno tiene que hacer un cierto análisis para juzgar alguna situación, para, por ejemplo, buscar una solución, ese tipo de cosas. Pero a lo que me refiero es, cuando uno critica a una persona, aun cuando se haya equivocado, el punto es, ¿sabes tú de pronto después del error de esa persona cómo se sintió? ¿Sabes tú si esa persona le ha pedido perdón a Dios? A veces criticamos cosas que vemos en otros que hasta de pronto ni siquiera nada tengan que ver con nosotros, pero estamos criticando, mire, es que esa persona está en esto, en esto, en esto, lo uno y lo otro. Mire, mis hermanos, ¿sabemos tú y yo cómo se siente esa persona? ¿Sabemos tú y yo lo que está experimentando esa persona? Ay, pero es que yo vi a tal persona haciendo tal cosa y tú sabes por qué lo estaba haciendo y si fue realmente malo, ¿cómo se sintió después? Ese es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje está hablando de cristianos que no son perfectos.
pero de que no nos critiquemos, no nos juzguemos, porque el amo nuestro no somos los unos de los otros, el amo nuestro es Cristo. Tanto que Pablo dice, miren, su amo dirá si quedan en pie o caen. Él va a juzgar y con la ayuda del Señor. ¿Saben lo que está diciendo? Miren, mis hermanos, nosotros debemos entender que no somos perfectos y hay un Dios que nos va a levantar si caemos. Ese es el verdadero cristianismo. Con la ayuda del Señor, aunque esa persona hubiera caído, aunque esa persona hubiese hasta hecho algo para que nosotros lo hubiésemos aplastado, pues mis hermanos, quedará en pie y recibirá la aprobación de Él, porque recordemos que es por gracia. No es justificar ninguna mala acción, pero todos estamos en un proceso de crecimiento. Todos podemos, en el sentido de que nos puede pasar que caigamos, que cometamos errores, fallas. Qué fácil es juzgar. Mis hermanos, ¿qué dice allí en el mismo capítulo, Romanos 14, versículo 3? Y no puedo traer todos los versículos, solo unos cuantos. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces, más bien lo que está diciendo es, preocupémonos por nosotros. En un sentido, si vamos a juzgarnos, juzguémonos a nosotros mismos, pero tampoco para condenarnos, porque el cristiano ya no tiene condenación. Miren, mis hermanos, esto es tan fuerte, pero es la realidad. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 12? Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder o el derecho, la autoridad para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Miren, mis hermanos, mejor sigámonos congregando porque la palabra de Dios nos va a corregir todos esos errores, empezando por mí, que tengo tantos. La palabra de Dios es la que nos va a purificar, nos va a limpiar. Por eso siempre lo digo. No, a mí no de verdad, se los digo con el corazón. Y perdón, no digo esto por nadie, al contrario, lo digo con todo el corazón. Que nos critiquen, que nos señalen, que nos llamen alcahuetes, que porque permitimos el pecado. No. Claramente aquí la palabra de Dios nos ha dicho y nos va a seguir diciendo una y mil veces lo que está bien y lo que está mal. Pero mis hermanos, si nos vamos a convertir en jueces, entonces ninguno puede estar aquí, empezando por mí. Dios es el que va a juzgar, pero estamos aquí aprendiendo. Hay tantas cosas que todavía necesitamos aprender y ser corregidas. Estamos en un proceso. No nos juzgamos, nos animamos, nos alentamos, no a seguir en el pecado, sino a abandonar el pecado si estuviéramos en él, a seguir siendo santificados. Pero esto es lo que nos va a ayudar a crecer en la santidad. No vivir criticando a los demás, no vivir juzgando al otro, no vivir pendiente de qué hace o no hace el otro, mis hermanos. Ahora, yo sé que esto es fuerte, pero espero estarlo diciendo con gracia, porque es la palabra de Dios, pero mis hermanos, esto nos va a ayudar a crecer en la santidad. Jesucristo un día dijo en Mateo 20, versículo 13, Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Ahora les traigo el contexto. ¿Recuerdan en qué contexto dijo Jesús estas palabras? En el contexto de que Él contó una parábola. Él contrató a unas personas para trabajar a las 6 de la mañana y les dijo, ¿cuánto vale el día? O les dijo, miren, el día vale tanto, les voy a pagar un día. ¿Quieren ir a trabajar? Por supuesto, para eso estamos aquí. Estaban en la plaza, desocupados, Él los contrató. Pero luego 3 horas más tarde volvió y salió a eso de las 9 de la mañana y encontró otras personas allá en la plaza que no habían podido ser contratadas o que nadie los había contratado, no les habían dado trabajo y les dijo, ¿quieren trabajo? Sí, sí, señor. Vayan a mi viña y yo les voy a pagar lo justo. Y luego salió al mediodía, solo la mitad de la jornada, y encontró otras personas que no habían conseguido trabajo. ¿Quieren trabajo? ¿Quieren trabajar? Sí, sí, señor, claro, pues imagínense. Les dijo, vayan a mi viña, les doy trabajo, les voy a pagar lo justo. El asunto es que, para resumir, salió faltando 1 hora para acabarse la jornada a las 5 de la tarde. Y encontró a gente que no había conseguido trabajo ese día. ¿Se imaginan qué iban a llevar a casa si esas personas trabajaban por el diario? Y les dijo, ¿y ustedes por qué no trabajaron hoy? Nadie nos contrató. ¿Quieren trabajar? Vayan a mi viña, yo les voy a pagar lo justo. Y se fueron a trabajar 1 hora. ¿Qué sucedió? Conocen la historia, ¿cierto? Le dijo al mayordomo, hágame el favor y le paga a los trabajadores, empezando por los primeros que llegaron. Perdón, por los últimos, hasta los primeros. Y cuando llegaron los que habían trabajado solo 1 hora, ¿cuánto les pagó? Todo el día. ¿Qué empezaron a pensar los otros? ¿Y cuánto nos va entonces a pagar a nosotros? ¿Y qué les pagó? Todo el día. Ah, pero no falta el que se quejó. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Esto es una injusticia. Dice, espera. ¿Perdón? ¿En cuánto quedamos? Ah, pues sí, pero ¿por qué a esos que trabajaron solo 1 hora les dio lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día? Espera. ¿Estoy siendo injusto contigo? No. Entonces,
¿Cuál es tu problema? Yo hago con lo mío lo que quiero. Si yo a esta persona que trabajó solo una hora, le quiero pagar lo mismo que a ti, ¿cuál es el problema? Si te estoy haciendo un agravio, si te estoy pagando lo injusto, reclámame. Pero injusticia yo no estoy cometiendo contigo. ¿Qué si yo quiero ser justo con unos y quiero ser generoso con otros? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pero mis hermanos, ¿lo aplicamos? Ese es el evangelio que necesitamos vivir. Esto es por gracia. Yo no estoy aquí parado predicando porque sea la mejor persona del mundo. Estoy lleno de errores y de fallas como tú. Ahora, no estoy justificando ninguno de ellos. También estoy aquí porque quiero aprender de la palabra, porque quiero que Dios me perfeccione, me santifique. Y saben, ¿cuál es la principal razón después de la gracia de Dios que me permitió estar aquí porque no lo merezco? Pero después de eso, ¿saben cuál es la principal razón por la que estoy aquí? Porque sé que es por gracia. Porque si no fuera por gracia, no tendría cara para estar aquí frente a ustedes. Mis hermanos, por eso mejor dejemos que se encargue la justa ira de Dios. Si entendemos esto de la justicia, vamos a crecer más en santidad. Veamos esto en 3 puntos. Les dije que me iba a demorar un poco en la introducción, pero en los puntos no me demoraré mucho porque son muy claros. En primer lugar, veamos el motivo de la justicia, aunque entre comillas casi que podría decir aún de la injusticia. Es decir, ¿por qué hablamos de justicia e injusticia? ¿Por qué Dios permite la injusticia? Pero miren, mis hermanos, y ahí es donde viene un asunto muy interesante. Esto es un poco filosófico, pero no es difícil de entender. ¿Alguna vez has experimentado hambre? ¿Y qué rica sabe la comida cuando uno tiene hambre? ¿Alguna vez te has enfermado y has expresado esa famosa frase que es real? Ahí es donde uno valora el estar aliviado. Y mis hermanos, tristemente así es como aprendemos nosotros, o no sé si tristemente, pero es la manera en que Dios nos diseñó. ¿Cómo sabríamos lo que es la justicia si no conociéramos la injusticia? Es necesaria. Es fuerte, pero es necesario. Por eso el motivo de que haya justicia es también que hay injusticia. Veamos lo que nos dice los versículos 5 hasta la primera parte del versículo 7. Y Dios usará, aunque aquí dice esa persecución, porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, pero ya vimos estos 8 días, no solamente era persecución de otros, sino problemas, dificultades, situaciones difíciles. El idioma original dice, Dios usará estas aflicciones, estos problemas, estas dificultades para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. Pero aquí viene algo muy interesante. El idioma original dice, pero Dios va a probar con argumentos, con hechos o razonamientos el día del justo juicio. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, aquí Pablo está poniendo algo muy impresionante, que no es difícil de entender, pero sí hay que prestarle atención. Pablo lo que está diciendo es, miren, más adelante lo va a enfatizar, tarde o temprano Dios va a juzgar. Pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer, digamos, lo que hizo en la parábola de los obreros de la hora undécima? ¿Cómo es que le pueda demostrar a alguien lo que es justo, lo que es injusto y, por ejemplo, lo que es la gracia, la misericordia, si no existiera a quien pagarle con justicia y a quien pagarle con gracia? ¿Sí me hago entender? Es decir, en ese sentido la injusticia es necesaria. Lo que aquí está diciendo es, miren, un día, es adelantarme un poco, pero cuando Dios se siente en su trono a juzgar, ¿cómo va él a decir, miren, ustedes malditos al fuego eterno con el diablo y sus ángeles porque ustedes fueron malvados y perversos? ¿Y cómo Dios va a hacer ese juicio si no hubo gente malvada y perversa? ¿Y cómo le va a decir a otros, venid al reino de mi Padre benditos? Por poner un ejemplo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo y fuiste a verme. ¿Cómo puede ser posible eso si no existiera el hambre, la desnudez, la enfermedad, la prisión? ¿Sí me hago entender? Es necesario. Es necesario para que exista la justicia y la injusticia, o para que exista un justo juicio, que haya ambas partes. Pero lo que dice la palabra de Dios es que un día Dios va a utilizar esos argumentos. Es decir, va a razonar, va a decirle a las personas que quizá algún día dijeron Dios es injusto o Dios no existe, les va a decir, ok, miren, mis hermanos, Dios no va a ser arbitrario, por eso Dios va a hacer un juicio un día. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que no es que Dios un día va a tomar a la gente y a unos los va a echar al infierno y a otros para el cielo arbitrariamente. Él va a hacer un juicio y va a decir, les voy a demostrar, tanto que en el idioma original no se utiliza la palabra mostrar, sino demostrar, que es más importante, que literalmente significa va a razonar. Va a razonar, Dios se va a poner a razonar con las personas. Voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Has leído el libro de Job? ¿Han leído ese libro donde Dios
donde Job pensaba ciertas cosas y un día Dios le dijo, ok, Job, ven, hablemos. Y empezó a razonar con Job y dejó a Job callado. Perdón, Señor. Tú sí sabes, yo no soy nada. Eso es lo que un día Dios va a hacer con todo el mundo. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo allí la palabra de Dios? Notemos, versículo 6, en su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. O literalmente, al ver o al demostrar Dios que lo que Él está diciendo es lo correcto, lo verdadero, al demostrarles a muchos que estaban equivocados, al demostrarles a muchos su maldad, su error, sus faltas, ¿qué dice? ¿Les dará qué? Pero el idioma original dice les dará o les retribuirá o les pagará lo que es justo. Si hicieron mal, les pagará mal. Si hicieron bien, les pagará bien. Es decir, aquí la palabra de Dios está dejando claro algo muy importante. Dios no le va a pagar a nadie, absolutamente a nadie, con injusticia. Y esto debe traernos mucho consuelo. Aunque aquí en este contexto está hablando de algo muy interesante, no está hablando de los cristianos. ¿Por qué? Y es adelantarme mucho, pero creo que lo sabemos. Si tenemos el evangelio claro, sabemos. Dios a nosotros no nos va a dar lo justo. No, ¿qué tal? Y yo no quiero que Dios me pague con justicia a mí. Él nos va a dar gracia, que es diferente. ¿Quiénes quisiéramos ser tú y yo en la parábola de los obreros? ¿Los que trabajamos todo el día o solo una hora? Pues yo creo que la respuesta es clara, no, pues trabajar solo una hora, pero recuerden, es gracia. Pero podría ser que Él nos pague lo justo, diríamos, no, mis hermanos, es gracia. Tú y yo vamos a recibir gracia, no vamos a recibir lo que merecemos. Pero miren mis hermanos, esto creo que trae mucha paz, ahí es donde vienen las preguntas. ¿Qué pasa con mi familiar, mi amigo, mi tío, mi abuelo, no sé, que no escucha el evangelio o que se murió sin creer en Cristo? Tengamos paz. Dios no le va a pagar a nadie injusticia. Dios no va a ser injusto. Tanto que dice el versículo 7 en su primera parte, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. Notemos entonces, a unas personas Dios les va a pagar lo que se merecen. ¿Saben qué vamos a recibir nosotros allá? Y si utiliza una palabra que es como la palabra que se utilizó cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo trasladó por el desierto y lo introdujo a la tierra prometida. ¿Israel merecía eso? No. Literalmente lo que está diciendo no es que tampoco allá vamos a llegar al cielo en nubes de algodón y a que nos soplen los ángeles con plumas. No, el asunto es, lo que vamos a recibir allá es tan glorioso y tan grande que no lo merecemos. Pero ahí es donde está la diferencia. ¿Podemos ver? Un día Dios a toda persona le va a dar lo que se merece, pero a otras personas, bueno, a toda persona no, a muchos les va a dar lo que se merecen. Va a pagar justo. Los va a llamar a cuentas y a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto te mereces? ¿Cuánto te voy a pagar? Y déjenme decirles, hasta por las buenas cosas y las malas cosas. Pero hablando de los que no son cristianos, pero de ti y de mí, ¿saben qué nos espera? Descanso, que es otra palabra de decir, pero una vez más, descanso significa gloria eterna, como lo vamos a ver en un instante. Unos cuantos versículos para enfatizar esto. Pedro lo hizo de esta manera en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Traerá qué? Alabanza, gloria, honra. En otras palabras, miren mis hermanos, aquí la palabra de Dios está diciendo es que si nuestra fe es auténtica, porque la verdadera fe no es creer en el Señor Jesucristo y todo va a estar bien. La verdadera fe es un día vamos a recibir algo que no merecemos, la gloria, la eternidad. Un día vamos a vivir en la gloria eterna sin merecerlo. Por eso sigamos confiando en Él a pesar de los problemas y dificultades. Y aún en los problemas y dificultades, Él un día juzgará correctamente. En su segunda carta, el apóstol Pedro lo dice de esta manera, capítulo 2, versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Contexto de este pasaje que es muy particular y muy interesante. Cuando se habla aquí de pruebas, se habla más es decir, miren mis hermanos, Dios no nos va a dejar caer de tal manera que no seamos restituidos. Por el contrario, hay muchas personas que van a vivir en el pecado, en la maldad, perversos. Y tú dices, pero ¿por qué Dios permite eso? Podemos verlo. Miren, voy a poner este ejemplo que creo que es muy claro. ¿Cómo es posible que vea? Yo cometo un error y de una es como si Dios, perdón la expresión tan infantil, pero si Dios fuera pao conmigo. Es que yo no puedo hacer nada porque es que, vea, es como si Dios mantuviera pendiente de qué hago y qué no hago. En cambio, miren, fulano, sutano, vea, eso hacen y deshacen. Y parece que entre más días les va bien, les va mejor. Ese es el contexto de esto. Cuando aquí habla de pruebas, está hablando es más bien de tentación, sería lo correcto. Es decir, miren,
No significa esto que el cristiano no comete errores, no peca o a veces no cede ante la tentación, pero lo que significa es que Dios no lo va a dejar caído. Un cristiano le podría pasar que peque. Un David podría cometer un error tan grande de mirar a la mujer que no debía mirarla, acostarse con ella y luego mandar a matar a su esposo. Terrible, pero ¿qué hizo Dios? Corrección, disciplina, porque era hijo. Mientras que puede dejar, por el contrario, a un Saúl que haga lo que quiera. Esa es la realidad. A lo que me refiero es a esto. Miren, mis hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué a los malos les va bien? Al salmista, Asaf, Salmo 73, le pasó eso. Él miraba a los impíos que prosperaban, se engordaban. Hombre, y hasta montaban negocios torcidos y eso se enriquecían. Pero ¿qué dice? Hasta que comprendí el fin de ellos. Hasta que pude entrar a la presencia de Dios y entender que hay un final. ¿Y saben qué dice? Esa es la manera en la que Dios deja que los malos se mantengan bajo ese juicio, porque al final van a ser castigados de la manera más terrible. Y porque yo si me equivoco ya mismo viene como que la corrección y la disciplina, gloria a Dios, Dios me ama mucho. Él no va a dejar que yo sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Es el verdadero contexto de ese pasaje, aunque eso también lo dice el apóstol Pablo. Mateo 25, 32. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. En otro lugar dice como el trigo de la cizaña. Miren, mis hermanos, para cerrar este primer punto, es muy simple. Dios sabe quién es quién. Dios sabe quién es quién. Y de manera simple dejemos el juicio en manos de Dios, que un día Él va a separar a las ovejas de las cabras, al trigo de la cizaña. Con esto cierro este primer punto que es muy interesante. Miren, mis hermanos, nos podría pasar a ti y a mí. Qué fácil juzgar a alguien cuando quizá algún día nos demos cuenta que aunque como muchos se hacen llamar ovejas negras, pero eran ovejas. Y a otro que lo hayamos visto como, ay, el mejor, el más santo, el más puro, el que no mata ni una mosca. Y Dios un día le diga, apártate de mí, no te conozco. Ah, pero hacía señales, milagros, profetizaba, echaba fuera demonios y nunca te conocí. Dejemos el juicio en manos de Dios, precisamente. Pero ¿cuándo será esto? El tiempo de la justicia es nuestro segundo punto. Miren, mis hermanos, segunda parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Es muy simple. ¿Cuándo se va a acabar la injusticia en este mundo? Cuando Cristo regrese. Mientras Cristo no regrese, va a haber injusticia, van a haber cosas malas y buenas en este mundo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, primera parte del versículo 8, en llamas de fuego y traerá juicio. Mis hermanos, esto será cuando Cristo regrese. Así que mientras estemos en esta tierra, tendremos que vivir ciertas circunstancias. Pero descansemos, Dios no pasa por alto ninguna de esas situaciones. Pero ¿cuándo va a juzgar? Alguien diría, no, y tengo que esperar. Claro, si Cristo no regresa mientras estemos con vida, o el sufrimiento se acabará cuando nos muramos. Pero tarde o temprano se acabará. Pero un día Cristo regresará y Él va a juzgar a todo el mundo. Pablo lo dijo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, y eso le está diciendo Timoteo, predica la palabra fiel. No complazcas a nadie. Mejor sirve a Dios. ¿Por qué? Porque mira, Timoteo, si eres fiel a la palabra, puede ser que la congregación a la que le predicas no se llene, pero al final tú le vas a dar cuentas es a Dios, tarde o temprano. ¿Y cuándo? Cuando Cristo regrese, vamos a estar en su presencia. Así que el punto es este, el juicio final, o mejor, el verdadero juicio vendrá al final. Mientras estemos en esta vida, seguiremos viendo injusticias por doquier. Que Dios nos ayude a que no seamos nosotros los que estemos practicando la injusticia, que eso es otra cosa. Pero mis hermanos, injusticia siempre habrá. Judas único capítulo, versículos 14 y 15. Enoc, ¿qué nos está diciendo? Quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, o sea, es decir, miren mis hermanos, esto está desde el principio. Es que los tiempos antiguos eran mejores o vendrán tiempos mejores. No, mis hermanos, esto será igual. Desde Adán, desde Enoc, un hombre que anduvo, que caminó con Dios. Pero mis hermanos, que dice, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Lo que está diciendo es, miren, desde el principio la palabra de Dios lo anuncia. De cierta manera, lo que está diciendo aquí es el primer profeta, si se pudiera utilizar esa expresión bíblicamente hablando. ¿Quién fue el primer profeta? Enoc. Bíblicamente.
Aunque nosotros en nuestras Biblias no tenemos el libro de Enoc, pero el punto es, el primer profeta fue Enoc y él advirtió de esto. Y así va a ser hasta el último día. Apocalipsis 21:4, que es el final de la Biblia. Él secará toda lágrima de los ojos. ¿Quién? Jesucristo. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuándo es que Dios entonces va a juzgar, mis hermanos? ¿Cuándo es que Dios va a hacer justicia? Cuando ya no exista muerte. Cuando ya no exista tristeza, ni llanto, ni dolor. Lo va a decir de esta manera. Y a veces Dios lo hace. A veces Dios de pronto nos consuela. O bueno, la Biblia dice nos consuela en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones. Pero miren, hoy Dios nos consuela si estamos pasando por un momento difícil, pero mañana vamos a pasar otro. Y pasado mañana otro. O sea, es decir, no importa cuántas veces nos consuele Dios, lo que pasa es que cuantas veces lo necesitemos, nos va a consolar, nos va a levantar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Pero pensar que creer en Dios es que todo va a estar bien, mis hermanos, eso no es el Evangelio, eso es una mentira. La Biblia sí dice que un día, cuando ya no exista ni muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, cuando todas esas cosas ya no existan más, entonces va a decir, ahora sí, ven, te seco cada una de las lágrimas. ¿Saben lo que eso significa? Ven, hago justicia y te retribuyo por todo lo que sufriste. Mis hermanos, el Evangelio no es pues que creemos que hay vida eterna. Todo no es esta tierra. Ahí es donde obviamente entender esa parte es fácil. Aplicarla y vivirla es lo que es un poco complicado. Pero mis hermanos, este es el Evangelio, esta es la realidad. Por eso en tercer lugar, el pago de la justicia. Entonces, ¿cuándo va a pagar Dios? Pues al final. ¿Pero y qué va a pagar? Para mí el punto más importante, aunque todos son muy importantes. Segunda parte del versículo 8 hasta el 10. ¿Qué va a hacer Dios? Va a traer juicio. ¿Sobre quiénes? Sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Este pasaje, aunque es muy fuerte, pero me parece a mí que es muy claro y hasta muy esperanzador. Miren, mis hermanos, Dios a nadie le va a pagar con injusticia. Si una persona no escuchó de Jesús, estemos tranquilos. Dios no va a ser injusto. Dios no va a juzgar a una persona porque no escuchó de Jesús. Lo juzgará de acuerdo a sus obras y le retribuirá. Miren, mis hermanos, en un instante lo vamos a ver, pero Dios, si alguien hizo algo bueno, ¿ustedes creen que Dios le va a devolver algo malo? No. Y si alguien hizo algo malo, pues recibirá lo que se merece, ni más ni menos. Sobre los que no conocen, aunque esa traducción ahí falla un poco porque el idioma original utiliza una palabra que significa reconocido. Es decir, son personas que lo sabían, lo entendieron. A mí me han preguntado, ¿y qué pasa de pronto con las personas que tienen síndrome de Down, que no tienen su capacidad mental? Mis hermanos, yo descanso en Dios tan tranquilamente con eso. Yo no me voy a poner de juez. El juez es Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a juzgar a una persona que no entiende algo por... Miren, perdón mis hermanos, pero vamos a ser más justos nosotros. Dios no va a pagar injusticia. Aquí lo que está diciendo es, miren, hay personas que no reconocen. No son personas que de pronto están ignorando algo, que están haciendo algo porque ni saben lo que están haciendo. Miren, mis hermanos, Dios no es así, Dios no es injusto. Aquí habla de personas que no quieren reconocer a Dios, tanto que dice se niegan, es decir, saben lo que es el Evangelio, reconocen el Evangelio, es decir, entienden, pero no quieren. Se niegan, no quieren a Cristo. Ok, ¿qué les va a pagar el Señor Jesucristo? Allá está, muy claro. Versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, aunque el idioma original dice recibirán la muerte eterna. ¿Pero qué es la muerte eterna? Ahí es donde está. Separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Qué va a hacer Dios? No quisieron saber nada de mí. Tratemos de imaginarnos una persona que negó a Cristo, que rechazó el Evangelio y un día que se muere y se da cuenta, ay, si era verdad que había vida después de la muerte. Y puede ver a Cristo cara a cara y su gloria y su esplendor y su majestad. ¿Pero ahora qué? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Qué fue lo que tú elegiste? ¿Qué quisiste? Tú me rechazaste, así que adiós. No me quisiste, pensaste que esto era una fantasía. Y miren, mis hermanos, y nuevamente, no son personas que tienen dudas honestas, son personas que rechazaron la verdad. Serán separados para siempre de la gloria, de la hermosura, de la maravilla, del cielo. Aunque yo no quisiera vivir eternamente sin la gracia de Dios. ¿Para qué eternidad sin ver a Cristo? Eso es el infierno realmente. No nos confundamos. Miren, mis hermanos, como dijo un día el salmista, prefiero un solo día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Miren, mis hermanos, si el cielo es estar separado de Cristo, mis hermanos, eso no es cielo. O mejor, si el infierno es estar separado de Cristo, oh, qué terrible es el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no van a recibir algo injusto.
No quisieron a Cristo, pues no van a estar con Cristo. Yo trato de imaginarme esa escena, uno diciendo, wow, esto era verdad. Ok, pero tú no lo quisiste. ¿Y saben qué va a hacer Cristo en ese momento? Y les va a pagar. Como los obreros de la hora undécima, ¿sí? Les va a decir, ¿ustedes qué hicieron? A ver, y eso sí es verdad, a ellos sí les va a pagar. A ver, tráiganme sus buenas obras y sus malas, y yo les retribuyo por todo lo que hicieron y lo que no hicieron. ¿Va a ser qué? Justo. Pero contigo y conmigo, yo no quiero justicia. Mis hermanos, notemos lo que sigue diciendo el versículo 10. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo. Es decir, vamos a estar adorando, alabando, exaltando. ¡Ay, qué miedo que Cristo venga! No, al contrario. A no ser que no hayamos creído en Cristo, rechacemos el Evangelio, rechacemos la verdad. Pero cuando uno entiende esto, amén, ven Señor Jesús. ¿Qué va a hacer ese día? Él va a pagarle a cada persona que no creyó en Él, que no lo reconoció. Justamente, no va a haber ni una pizca de injusticia. Pero aquellos que creemos en Él y que sabemos que es por gracia, ¿qué? Recibirá gloria de su pueblo. Estaremos allí adorándolo, exaltándolo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿Has creído en Cristo? Nos espera la gloria eterna. ¿Nos lo merecemos? No. ¿Nos va a pagar Dios lo que merecemos? No. Nos va a dar algo que no merecemos, algo inimaginable. Miren, mis hermanos, aquí literalmente el idioma original dice, será gloria y maravilla. Tratemos de imaginarnos y las otras personas diciendo, ¿por qué yo no creí esto? ¿Por qué yo no acepté esto? ¿Por qué yo prefería aferrarme a la injusticia en la tierra? Miren, mis hermanos, esto es demasiado maravilloso, aunque fuerte. Romanos 2, versículos 5 al 8. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y aquí está, ¿qué va a suceder? Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Aquí está hablando de los que se niegan, de los que rechazan el Evangelio. Ahora, tratemos de imaginarlo de esta manera, es muy simple. Si hay una persona que rechazó la verdad de Cristo, es decir, la gracia, que entramos al cielo no por obras, esto es lo que me da tanta paz. Todas las religiones por obras. Saben que no estoy diciendo que todas las religiones sean verdaderas, pero en un sentido, hay un sentido en el que todas son verdaderas, hay un sentido. Ellas enseñan que es por obras. ¿Qué les va a decir un día Dios? Vengan, arreglemos cuentas por obras. El judaísmo, el islam, el hinduismo, a ver qué hicieron y les va a pagar. Si hicieron algo bueno y si hicieron algo malo, pero el cielo no, porque el cielo no es por obras. Él va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Está hablando de los que no son cristianos, los que rechazan a Dios. Y porque hay gente que dice, es que hay gente que no tiene a Dios y hace bien. ¿Y ustedes creen que Dios no les va a pagar por ese bien que hicieron? Pero no al cielo. Por eso recordemos, no es mi Dios le pague y le dé el cielo, porque el cielo no es por lo que hagamos. Si fuera por lo que hacemos, no. Pero el cielo es por qué? Gracia. Pero si es cierto, un día todas las personas que rechazaron la gracia, el evangelio, la obra de Cristo y prefirieron la justicia, eso les va a dar Dios. Vengan, arreglemos, vamos a ser justos. Vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios que ofrece, porque es gratis. Pero que dice, pero derramará su ira y enojo, que es otra manera de hablar de justicia sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Pero qué les va a dar? Justicia. ¿Quieren un pago por lo que hicieron? Les pago por lo que hicieron. ¿Qué dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13? Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. ¿Saben lo que eso significa? Todo está apuntado. Porque lo que les decía, porque Dios va a hacer un juicio sabio, es decir, un juicio de argumento. Ok, fulano de tal no creyó en Jesús, listo. Vamos a hacer un juicio por obras. A ver qué hiciste, qué no hiciste. Aquí está todo apuntadito, hasta lo que pensamos y no pensamos. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Es decir, no, Dios no va a pagar injusticia a nadie. Pero ¿saben qué dice el versículo 13? El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Demasiado claro o no? Pero tú y yo, mis hermanos, el juicio tuyo y mío ya fue ejecutado. Allá en una cruz, Dios pagó por todos nuestros pecados. Lo que a ti y a mí nos espera es maravilla, gloria
y aún recompensa hasta mis hermanos por lo que por gracia hicimos, porque hasta las buenas obras que hacemos hoy es en Cristo. Es decir, no vamos a merecer nada y sin embargo lo vamos a tener todo, solo por creer en Cristo. ¡Qué maravilla! Jesucristo dijo en Mateo 12:36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Otras palabras, tendrán que dar cuenta hasta por lo más mínimo que dijeron. ¿A quién está hablando? A los que no aceptan a Cristo. ¿Qué significa? Ese día del juicio, miren mis hermanos, hasta el más mínimo pensamiento está apuntado en el libro de Dios. Yo no quiero ser juzgado de esa manera. Yo no sé si tú quisieras. Pero ¿saben qué dice el Señor Jesucristo? Devolviéndonos un poco en Mateo 10:42. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Con este versículo termino. ¿Saben por qué? Lo que este versículo está diciendo es tan grande, tan impresionante. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de qué? Mis seguidores más insignificantes. Entonces, ¿quién está dando el vaso de agua? No son los seguidores. Este pasaje lo que está diciendo es, miren, hasta una persona que no crea en Dios, si hasta le hace algo bueno a un cristiano, Dios le va a pagar a esa persona por eso bueno que hizo. Porque recordemos, mis hermanos, que nuevamente el cielo no nos lo vamos a ganar porque demos un vaso de agua a una persona que tiene sed. Lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo es impresionante. Dios, hasta si algo le tiene que devolver, es decir, le tiene que pagar a alguien que hizo bueno, se lo va a pagar, hasta si no haya creído en él. Lo que pasa es que eso se llama ¿cómo? Justicia. Pero a nosotros nos va a dar, miren mis hermanos, a nosotros también hasta nos va a recompensar por lo bueno que hagamos. Pero nos va a dar más que eso. Nos va a dar un cuerpo glorificado. Nos va a dar una mansión que no construimos nosotros. Nos va a dar el privilegio de verlo cara a cara por toda la eternidad y de vivir en gloria con Él. Lo merecíamos. ¿Qué podríamos dar para ganarnos esto? Nada. Somos hijos de Dios. Mis hermanos, el título de esta enseñanza es justicia. Dios ya pagó por nuestras injusticias y nos regaló la justicia de Cristo. Y los que no han aceptado esta verdad, ¿qué recibirán? Justicia. No nos preocupemos, Dios no será injusto. Que esa persona que fue muy buena, que no sé qué, pues esperemos a ver si realmente Dios lo declara bueno, porque hay sorpresas que nos podemos llevar tú y yo. Pero el punto es, Él va a hacer el juicio, no nos convirtamos tú y yo en jueces. Pero la pregunta es esta: ¿será que entender esto de la justicia no nos va a llevar a vivir en la santidad? ¿Por qué entonces hay injusticia? Un día Dios va a traer toda la justicia al mundo, pero para nosotros, ¿qué trajo Él? Misericordia, compasión, perdón, gracia, salvación. Porque la pregunta más importante es, ¿y no hemos pecado tú y yo? ¿En ocasiones no hemos sido injustos? ¿Dios nos va a pagar lo que merecemos? No. Miren mis hermanos, al que no quiera creer en Él, Dios le va a pagar justicia. Qué descanso tan grande, Dios no va a ser injusto. Pero para quienes hemos creído en Él, el Hijo de Dios pagó por nuestras injusticias en esa cruz, para que nos podamos arrepentir y descansar en que Él nos ha perdonado. El Hijo de Dios nos ha dado a nosotros no justicia, sino gracia, salvación. Ese es el Evangelio. En la cruz hay tanto justicia como gracia. ¿Qué queremos tú y yo? ¿Justicia o gracia? Gracia. Pero podemos descansar. Eso podemos decirle a alguien. En estos días pasaba por una situación de esas. ¿Qué le va a pagar Dios a la persona, a mi ser querido que se murió? No va a haber injusticia en Dios. Descansemos, confiemos en Dios. Pero si esa persona murió en Cristo, no, Dios no le va a pagar. Dios le va a dar lo que no se merece. Por gracia. No porque haya sido el pastor, o no porque haya sido fulano, sutano, sino por la pura y bendita gracia de Dios. Espero que esta palabra traiga consuelo a tu vida, aliento. Recordar, mis hermanos, que para que haya justicia también tuvo que haber injusticia. Y nosotros somos testigos de ello. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, Dios a nosotros que nos pagó justicia, no, misericordia, gracia, compasión, perdón, salvación. No éramos mejores, ¿o sí? No éramos mejores. Pero por la gracia de Dios hemos sido aceptados ante el Padre por lo que Cristo hizo por nosotros. Démosle gracias por este evangelio tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta verdad tan maravillosa. Gracias porque, como dice allí tu palabra, no nos has pagado conforme a nuestras injusticias,
No nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que tu amado Hijo Jesucristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. No para darnos lo que merecemos, sino lo que no merecemos. A la vez, ayúdanos siempre a descansar que un día tú juzgarás al mundo entero, al universo entero, y no habrá injusticia en ti, sino que tú pagarás a cada quien lo que merece. Pero gracias porque hoy nosotros descansamos en que aún recibiremos lo que no merecemos. Gracias, Señor, pero ayúdanos a vivir en esta verdad. Por eso, ayúdanos para que dejemos de juzgarnos, de criticarnos, de condenarnos los unos a los otros. Ayúdanos a entender que aún los problemas y dificultades que estamos viviendo los estás permitiendo por algo. Como dice allí tu palabra, los problemas, las dificultades, las aflicciones nos ayudan, forman nuestro carácter, nos están perfeccionando, nos ayudan a poner nuestra mirada en la eternidad y dejar de mirar lo pasajero. Nos ayudan a perdonar, nos ayudan a amar incondicionalmente, nos ayudan a mostrar la misma misericordia y gracia que tú nos has mostrado a nosotros. Nos ayudan a mirar con gracia y bondad a quizá el que no la merece, pero nos recuerdas que así nos miras tú, aunque no merecemos tanta maravilla, tanta misericordia. Nos ayuda a orar por otros. Así que gracias aún por esas situaciones que estamos viviendo. Y por sobre todo gracias porque no nos has pagado lo que merecemos. Creo que en ese sentido podemos estar seguros que todos nosotros somos los obreros de la hora undécima. Porque no lo hemos hecho, no hemos trabajado. Hay uno que cargó la cruz por nosotros. Hay uno que sufrió la muerte que merecíamos. Hay uno que derramó su sangre y sufrió las heridas, los latigazos, los golpes, el vituperio, la vergüenza que nosotros merecíamos, para ahora darnos lo que no merecemos, ser llamados tus hijos, ser perfeccionados, ser llevados a casa en tus manos seguras. Gracias, Padre, por tan grande bondad. Gracias por enseñarnos que eres un Dios justo, pero no solamente eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso, lleno de gracia y de amor. Gracias por habernos mostrado a nosotros sin merecerlo ese amor, esa gracia, esa misericordia. Pero también ayúdanos a descansar que en ti jamás habrá injusticia. Como lo diría un día el apóstol Pablo, hay injusticia en Dios y la respuesta es de ninguna manera. No eres injusto, pero gracias porque no solamente no eres injusto, sino que eres generoso con tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y gracias por habernos dado esa gracia a nosotros sin merecerla. Te agradecemos por esto y ayúdanos a vivir en esta verdad todos los días en Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.